dice la palabra del Señor. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas ante vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo os he sido carga. Perdóname este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amados, más sea amado menos, amando sea amado menos, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y que tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no sean arrepentidos de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la mente, la claridad para poder, Señor, entender tu palabra, y que al salir de este lugar, Señor, podamos ver la evidencia de un siervo tuyo que te ama y que vive para tu gloria, y las preocupaciones y temores que podían estar en el corazón de este hombre puedan, Señor, apercibirnos de poder, Señor, actuar de una manera que no te glorifique ni te exalte en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo oramos. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Uno de los fenómenos que más ha hecho daño a la iglesia por los pasados 60 años es precisamente el falso evangelio del movimiento carismático, en particular de los superapóstoles, de la superprosperidad y la superfe que vemos en los canales de televisión, en las radios, que ha sido evidente en muchas iglesias que se han establecido, donde se jactan de sus supuestos poderes para hacer milagros, de sus supuestas prodigios y manipulaciones para sacarle dinero a las personas, haciéndolos como un tipo de especie especial dentro de la iglesia, que tienen unos superpoderes que hace que las personas se caigan, que no pueden llegar hasta ciertos lugares porque tienen el poder de impedirlo.
manipulaciones dentro del mismo círculo se han hecho tan comunes que hoy en la iglesia no hay discernimiento de que lo que dicen es falso o es verdadero. Ya la gente ve estas cosas como si fuera algo normal. No pueden discernir que hay detrás de todo esto un engaño absoluto de lo que ellos están diciendo. No quiere decir que Dios no tenga el poder para hacer milagros. No quiere decir que Dios no tenga el poder para hacer algo que nosotros jamás podríamos hacer. Sin embargo, este tipo de personas no tiene tales poderes en los cuales se jactan para validar su mensaje, extorsionar a las personas, dañar a la iglesia del Señor. Y por causa de eso vemos tantas falsedades donde la gente que dice ser creyente está diciendo no vamos a sufrir, no nos vamos a enfermar, todo nos va a ir bien, estamos prosperados, bendecidos, en victoria y estamos en medio de nuestra Disneylandia evangélica espiritual. Y cuando llega el sufrimiento, entonces la gente huye, corre, porque piensa que esto no debe ser, porque algunos mensajeros falsos nos han dicho que nos va a ir bien en esta vida y que esta es nuestra mejor vida aquí en la tierra. Cuando Pablo trae evidencias de su ministerio, él no utiliza ninguna de las cosas que aún él sí tenía la capacidad como apóstol, teniendo señales especiales como apóstol para él evidenciar que él era un verdadero siervo del Señor. Tenía unas calificaciones únicas que no tenía ninguna otra persona por causa de ser precisamente apóstol. Pero no era la línea melódica, el mensaje específico de Pablo, no era gloriarse en esas cosas. Aún teniendo dones, señales especial por ser un apóstol del Señor, no se promovió por medio de esto. Sin embargo, los falsos le encantaba jactarse de estas cosas. Intoxicaban a la gente con la palabrería. Hablaban tan lindo que la gente salía borracha de ese discurso oratorio. La forma en que los falsos maestros cautivaban a las masas es impresionante. Y eso no es nada diferente en el tiempo presente. Gran parte de los falsos maestros tienen una carisma donde usted ve que ellos no utilizan incluso ni la Biblia, la abren porque todo lo tienen ya en medio de su vocabulario, de su oratoria, de su memoria. Ellos caminan, se pasean mientras predican como pavos reales, porque para ellos es muy fácil centrar el mensaje en ellos mismos. Eso era contrario a lo que Pablo venía encaminando a la iglesia y quería enseñarle a distinguir entre lo falso y lo verdadero, pero había gente en la iglesia de Corintio que no lo podía discernir. Veía a X predicador que era un falso apóstol, y ellos lo veían como un superapóstol, y a Pablo lo empezaron a despreciar. Algunos en la misma iglesia de Corintios. Mire qué interesante. Mira cómo comienza el versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Pero la razón por la cual lo estoy haciendo, dice, es porque ustedes, hablándole a la iglesia, me han obligado a esto. Porque se supone que yo sea alabado y defendido por ustedes, y es todo lo contrario. Ustedes me han metido la puñalada. Hermano, la iglesia de Corinto, la iglesia que él amaba, una iglesia que él fundó, una iglesia que él se había entregado por ella, que había sudado lágrimas por ella, de sangre, literal, en su cuerpo tenía las marcas de un siervo de Dios. Y sin embargo, en vez de tener el respaldo de la iglesia, estos se habían ido en pos de estos falsos. Dejaron a un lado la verdad y la doctrina por causa de seguir a hombres milagreros con oratoria en sus labios, diciendo lo que la gente quería escuchar y no diciendo lo que Dios decía en su palabra. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes me alaben para yo ser mayor que ellos, porque yo no soy mayor que ellos. Pero tampoco soy menor.
Lo que Pablo quiere hacer, el balance. Yo no soy mayor que ellos, pero tampoco soy menor que ellos, porque cuando yo me comparo a la luz de Jesús, me doy cuenta que yo no soy nada. Así que yo no lo estoy diciendo para que ustedes me alaben y me exalten por encima de estos falsos maestros, pero tampoco para que ustedes me vean como menos de ellos, porque mi competencia está en el Señor. Mira cómo dice aquí al finalizar el versículo 11. Nada soy. Yo sé que nada soy. Pablo se miraba a sí mismo con una perspectiva espiritual y él decía, cuando yo me comparo con la santidad de Dios, con el carácter de Cristo, yo me di cuenta que yo no soy nada. Yo no soy digno ni siquiera que Él me amara, me perdonara. Yo soy menos que nada. Soy menos, dice Efesios capítulo 3, versículo 8, el más pequeño de los santos cuando Él se veía a sí mismo. En una ocasión dice la escritura en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 que de los apóstoles, de los pecadores, yo soy el primero. Él se miraba entre los demás, no, él se miraba a sí mismo y se daba cuenta, yo conozco mi pecado, yo no conozco el pecado de los demás, por lo tanto, de los pecadores yo soy el primero y el más grande de los pecadores. Pablo sabía dónde él estaba en su ministerio, pero a la misma vez le llama la atención a la iglesia para que no se desviara en pos de estas mentiras. Y el apóstol le deja saber, terminamos el versículo pasado diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo dice, no te gloríes en las grandezas, no busques grandeza en los hombres, sino precisamente, ni en ti, sino precisamente que tu vida pueda depender de Cristo y Dios va a debilitar todas tus fortalezas para que tú dependas de Él. ¿Escuchó bien lo que yo acabo de decir? Dios va a debilitar todas tus fortalezas para que tú dependas absolutamente de Él. El currículum de Pablo era muy alto ante los ojos de los hombres. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, era un hombre letrado, un hombre conocedor de la ley. Incluso cuando hablaba de la ley, no a los ojos de Dios, pero a los ojos de los demás, dice irreprensible. Pues Dios tuvo que hacer que Pablo reconociera que toda su dependencia, toda su fortaleza, todas sus habilidades dependían de Él. Por lo tanto, Pablo, te voy a debilitar a través de los aguijones, a través de las circunstancias, a través de las humillaciones, para que tú te aprendas a bastar en mi gracia y para que mi debilidad se vaya, en tu debilidad, mi poder se vaya perfeccionando en ti. Mi poder more en ti. Y ahora Pablo comienza a traer la primera evidencia de que era un verdadero apóstol del Señor comparado a estos falsos apóstoles. Y la primera evidencia es que Pablo presenta su credencial de un verdadero apóstol y ese credencial era precisamente las señales. Mira cómo dice aquí la escritura, que por medio de señales, prodigios, milagros, con todas señales de apóstol, subraye eso en su Biblia, con todas señales de apóstol. Es decir, lo que Pablo va a mencionar ahora, prodigios, milagros y señales, eran de apóstoles. Nadie hizo las señales que los apóstoles hicieron. Y solamente hemos visto que este tipo de periodo de señales, prodigios y milagros se dieron 3 veces en toda la historia bíblica. La primera vez que se da es en el tiempo donde Dios está edificando y fundamentando su pueblo en Israel. Fue el primer periodo de señales, prodigios y milagros. Dios levantó a Moisés para ser el libertador de su pueblo. Y vimos milagros vez tras vez a través de este hombre
llamado Moisés abrió el mar rojo. ¿Quién? Moisés no, Dios, con señales y prodigios que le dio a Moisés. Luego vimos otros milagros poderosísimos que hizo este hombre. ¿Para qué? Para que entendieran que esta persona, Dios lo había tomado como profeta de Dios, como la voz de Dios, para revelar quién era él. El segundo periodo de milagros y prodigios, y cuando habla milagros, prodigios y señales, pueden ser muy parecidas, pero no es lo mismo. Los prodigios tienen que ver con la creación, es decir, prodigios en el mar, prodigios en los aires, prodigios en la luna, son asuntos de poder de Dios milagroso en la naturaleza. Cuando hablamos de señales, estamos hablando específicamente como lo que ocurrió con Moisés, cuando tiró la vara, y la vara, con los magos, que tiró la vara y se convirtió en serpiente y volvió otra vez. Esos son señales. Y milagros es algo sobrenatural en cualquier ámbito. Puede ser en la salud, no puede ser en cualquier otro asunto, que solamente provienen de Dios. Pues el segundo periodo de señales, prodigios y milagros se dio en el tiempo de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo mostraron milagros, señales y prodigios. Luego hubo un tiempo de silencio, donde no hubo milagros, señales y prodigios hasta el tiempo en que vino Jesús a la tierra y los apóstoles. El tercer periodo de señales, milagros y prodigios. No es que en todas las esferas todos los hombres hacían prodigios, milagros y señales. No, eso no lo vemos en la Biblia. Eran tiempos específicos donde estaban marcando un principio en el desarrollo de la revelación de Dios con su pueblo para mostrar quién Él era. Eso es lo que estamos viendo cuando Jesús vino como el Hijo de Dios. Hubieron milagros y señales como no ha visto ni habrá en toda la historia de la humanidad. Los demonios se sujetaban, Jesús resucitaba muerto, había multiplicación de panes, los mares le obedecían, los vientos le obedecían. Era Dios en la tierra mostrando que Él era Dios, el Mesías. El segundo periodo es el otro periodo junto con el de Jesús, es cuando Él le delega esto a los apóstoles. ¿Cómo iban a saber que eran apóstoles del Señor? Porque tenían señales de apóstol. Y las señales de apóstol, ¿cuál era? Pues ahí lo dice, con toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Lo podían hacer porque eran apóstoles del Señor. Esas señales, prodigios y milagros hechas, llamadas señales apostólicas o señal de apóstol, hecha por los apóstoles, no podemos pensar que en el tiempo presente haya un apóstol que las tenga. Cuando murió el último de los apóstoles, cesaron juntamente con ellos esas señales, prodigios y milagros, porque estaba el fundamento de la iglesia establecido. No quiere decir que Dios no haga milagros hoy, no quiere decir que Dios pueda hacer prodigios y señales en el tiempo presente. Lo que sí quiere decir es que como ya no hay apóstol, por lo tanto las señales de apóstol nadie se las puede atribuir. Eran señales apostólicas. Para ser un apóstol tiene que haber estado con Jesús, tuvo que haber enseñado por Jesús, haber visto a Jesús resucitado. Esas señales las tenía el apóstol Pablo. Y dice, yo he venido a vosotros con las señales de apóstol. Han podido ver sanidad, han podido ver demonios expulsados, han podido ver muertos resucitados. Hermanos, si hubiera un apóstol en el tiempo presente, por ser realmente apóstol, tiene que mostrar estas señales. ¿Por qué no las muestran en el día de hoy? Porque son unos charlatanes. Porque no las tienen. Pastor, pero yo he visto personas que han orado y han recibido sanidad. Sí. Yo también he orado y por la gracia de Dios he visto a personas recibir sanidad. Yo también he orado y he visto personas morir. Pero eso no me hace a un apóstol ni que tenga las señales. Eso es la voluntad soberana de Dios mostrada en medio de su pueblo. Muy diferente.
a tener a un milagrero que dice que tiene el poder y las señales de los apóstoles, cuando no las tenían. Pablo, con señal de apóstol, fue a una isla llamada Malta, y en esa isla todos los que estaban allí fueron sanados, porque creyeron en Jesús. No habían creído en Jesús, eran unos idólatras que querían idolatrar al apóstol Pablo. ¿Y por qué eran sanados de esa manera? Porque tenían las señales apostólicas para evidenciar realmente que eran siervos del Señor. En el tiempo donde estamos presentes, tenemos el poder de la revelación completa, tenemos el mensaje absoluto del Evangelio del Señor, que es más poderoso que cualquier señal y que cualquier prodigio. La era de la iglesia ya ha sido establecida y revelada en su palabra. Han cesado estas manifestaciones de señales de apóstol. Pero no era solamente las señales de apóstol lo que marcaba el apostolado del apóstol Pablo, sino que las ejercía con paciencia. Mira la palabra que utiliza ahí. Es decir, en medio de persecuciones, de personas incrédulas, de ataques contra el ministerio de Pablo, de ataques contra Cristo y su iglesia, él tenía la paciencia de mantenerse firme en su llamado, mostrando la vida de Cristo en toda paciencia, contra toda oposición, se mantuvo fiel. Esa es otra evidencia de un verdadero ministro de Dios. Verdadero apóstol tenía señales únicas y calificaciones únicas. Tenía paciencia para con su pueblo y con los enemigos del pueblo de Dios. Número 3, podemos ver sacrificio. Mira cómo menciona el versículo 13. Pablo utiliza una ironía y le dice: perdóname por haber trabajado para sostenerme. Mira la ironía de Pablo. Porque recuerda que Pablo tuvo que trabajar y tuvo que depender de otras iglesias para no serle carga a los corintios. Él le dice: perdóname por haber trabajado para sostenerme y no ser una carga financiera para ustedes. Es ironía, porque Pablo no tiene que pedir perdón. Perdóname por hacerle bien a ustedes. Perdóname por mis sacrificios desinteresados, porque le fui tanta carga que yo tuve que trabajar para que ustedes no me sostuvieran. Le fui tanta carga que tuve que sudar y esforzarme para que ustedes fueran edificados. Perdónenme por eso entonces. Ustedes le han dado pleitesía, reconocimiento a los falsos oradores y no lo hicieron conmigo, pero yo no necesito su dinero. Yo no vengo con estrategias humanas de mercadotecnia barata. Yo vengo con el mensaje único que puede cambiar al hombre, el mensaje del Evangelio. Y plantó iglesias de esa forma, no con estrategias humanas. Preparaba hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, nos enviaba a predicar. Es todo. ¿Qué necesitas para plantar iglesia? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Punto. No necesita muchas estrategias. Un hombre lleno de la palabra de Dios. Va y predica, enseña, planta iglesia y pastorea. Eso es lo que hizo Pablo. Preparó a estos hombres, los capacita y los envía al ministerio. Yo no busco nada personal de ustedes, decía el apóstol Pablo. Ese es el verdadero ministro. El verdadero ministro es el que busca hacer algo por la iglesia, no beneficiarse y sacarle algo a la iglesia. El verdadero ministro, mira cómo dice el versículo 14, yo no estoy buscando que ustedes me den algo. Yo no estoy buscando lo suyo, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, en vez de los padres para los hijos. Es decir, no los papás los que deben procurar el bienestar de los hijos, porque los hijos no se pueden valer por sí mismos. Pues de la misma forma, como un padre espiritual, yo quiero velarlos, cuidarlos, procurarlos de ustedes, no sacarle algo de ustedes. Yo me entrego por causa de ustedes. Pablo pasa de ser irónico a ser tierno. Interesante, ¿no? Después que le va
irónicamente, perdónenme ustedes que dicen tal, ahora viene con le da el fuete, pero ahora viene con el bálsamo y les dice, yo les amo, y de una forma tierna, yo no busco cosas de ustedes, yo lo que estoy buscando es precisamente a ustedes, que ustedes puedan ser conformados por Jesús. Versículo 15. Por tanto, yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Carácter de un hombre que ama a la iglesia. Yo me voy a gastar con el mayor de los placeres, gozoso, me voy a gastar por amor de vuestras almas. Voy a gastar de lo que es mío. Aunque cuando lo haga amándoles más, ustedes no valoren lo que yo estoy haciendo por ustedes. Yo los voy a amar más, yo me voy a entregar más, yo voy a dar más. Ese es el corazón de un siervo de Dios. Un corazón de un verdadero ministro de Dios. ¿Pues sabe lo que sucede en el tiempo presente? En nuestros corazones. Bueno, si no lo reconocen, si no lo valoran, yo no hago nada. Que se fastidien. Ya yo he dado y trabajado, no quieren hacer caso, fastidiense. Eso no es lo que tenía Pablo en la mente. Pablo dice, con el mayor de los placeres, yo me gastaré por amor a vuestras almas. Yo no estoy buscando tu dinero, yo no estoy buscando tu aprobación, yo estoy buscando tu alma. Corazón de pastor, de siervo de Dios. Yo busco que tu corazón cada día sea conformado al corazón de Dios, a la imagen del Señor. Eso puede costar mucho a un siervo de Dios, pero eso es lo que yo estoy buscando, dice el apóstol Pablo. Gustosamente gastaré lo mío y aún me gastaré por vuestras almas. Si hermano, si usted se va a gastar en algo, gástese para el Señor. Si en algo te vas a gastar, que sea por el objeto del amor de Dios, que es la iglesia. Yo no estoy diciendo que usted no haga su trabajo en donde Dios lo envió, si es como maestro, si es como abogado, si es como cualquier cosa. Pero hazlo para el Señor y gástate para la obra del Señor. Que al final de cuentas tú puedas ver lo que un panorama de tu vida y tú poder decir, viví para el Señor y al final recordarnos, pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Yo recuerdo cuando nos despidieron en la iglesia en Salt Lake, fue un tiempo de mucha tristeza, aquello parecía un funeral literalmente. Y yo pude ver lo que la gente decía, los hermanos decían de nosotros, los pastores decían, y yo me sentí literalmente como en un funeral. Yo sentí como que a mí me estaban velando ahí y yo había muerto, pero mientras estaba ahí yo decía, si este fuera mi funeral y yo estuviese aquí muriendo y me fueran a enterrar, yo pensé que mucho pude más haber hecho para el Señor que lo que he hecho hasta ahora. ¿Cómo más me pude haber gastado? Aún escuchando las cosas buenas que los pastores y los hermanos podían decir, hay mucho más para hacer. Estamos todavía en la orilla de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, gastarnos para Él. Gastar mi juventud para Él, gastar mi adultez para Él, gastar mi ancianidad, se puede decir. Mi vejez para Él. Yo quiero gastarme para el Señor. Pablo tenía eso en mente como siervo del Señor. Yo doy de lo mío. Yo quiero darles a ustedes de lo mío. No sacarle a ustedes, sino darles de lo mío. Y lo aprendió de Cristo. ¿De dónde aprendió esto el apóstol Pablo? Jesús mismo. Dice la Escritura, la misma carta a los Corintios, que siendo pobre, siendo rico se hizo pobre para vosotros, para que por medio de vuestra pobreza vosotros seáis enriquecidos. Él tomó el lugar de hombre, se humilló en la mayor condición,
volviéndose pecado, recibiendo el castigo de Dios. Pablo tenía eso muy claro en mente. Si Cristo se se entregó por mí, yo quiero entregarme por Él. Hay una cita de C.T. Stott, poderosa, misionero del pasado, dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio tan grande para mí, no hay sacrificio tan grande para mí hacer por Él. Vuelvo y lo repito: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio tan grande para mí hacer por Él. Ay, yo me estoy sacrificando para el Señor. ¿Tú sabes que Jesucristo fue Dios y se entregó por ti, recibió el castigo de la ira de Dios? Por lo tanto, no hay tal cosa como que yo me estoy sacrificando por Él, si Él realmente es Dios y murió por mí. Todavía no hay sacrificio grande que podamos hacer por Él. Todavía estamos muy lejos de ese gran sacrificio. No importando cuál sea. No se compara con lo que Él hizo. Siendo Dios, se entregó por nosotros. Así que mucho cuidado cuando digan: yo he sacrificado cosas. ¿En serio tú has sacrificado cosas? Pero yo te voy a enseñar a alguien que sacrificó a su propio hijo, siendo Dios, haciéndolo maldito, poniendo el pecado de los hombres sobre Él, recibiendo el castigo de la ira de un Dios santo, muriendo y estando 3 días en el sepulcro, resucitado por el poder de Dios, asentado a los cielos para representarte a ti y a mí. Eso es sacrificio. Todo lo demás es frosting. Frosting del bizcocho. Nada más. Así que cuidado. Cuidado. Pablo fue gastado por los corintios. Pablo se dio por ellos. Pablo los amó, esperando que ellos los amaran más. No, esa no fue la motivación. Si tú estás queriendo servirle a Dios para que los demás te amen y reconozcan lo que tú hiciste, bienvenido a la depresión, porque eso no va a ocurrir. ¿Por qué, pastor? Se supone que así sea, porque estamos en medio de corazones pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y muchas veces Dios permite que esos mismos pecadores pequen contra ti para que pueda revelar el pecado que hay en ti. Escuche bien. Dios usa el pecado de tu hermano para trabajar con el tuyo. Dios usa el pecado de tu hermano para trabajar con el tuyo. Nosotros que estamos esperando que ellos nos reconozcan, que ellos nos alaben, y Dios está diciendo: tú hiciste esto y lo hiciste con mucho entusiasmo, pero yo te quiero mantener cuidando tu corazón de una forma humilde, y yo voy a permitir que aún hermanos ni te den gracias por lo que tú hiciste, para que tu ego lo mates. Mira lo que yo hice. Ni el pastor me dio gracias. Yo acostumbro dar gracias, hermano, pero si se me olvida, velo como un trato de Dios para matar a tu orgullo. Porque al final de cuentas, tú no haces las cosas para que el pastor te alabe. Tú no haces las cosas para que el hermano te diga: gracias, qué bueno eres. Tú haces las cosas para el Señor. Y si no te dice nada, por amor a Cristo me gasto. Por amor a la iglesia me gasto. No por amor a mi gloria, no por el amor a mi aplauso, no por el amor a mi estímulo, no por amor a mi reconocimiento y a mi estatus, por amor a Cristo y a la iglesia. Si me dicen gracias, bendito sea tu nombre. Y si no me dicen gracias, bendito sea tu nombre, porque no es eso lo que yo estoy buscando. Eso es lo que dice Pablo. Versículo, volvamos otra vez ahí, Diana, al versículo 15, donde nosotros nos quedamos. No estoy buscando en medio de ustedes el aplauso. No estoy buscando en medio de ustedes la aprobación. Si me aman y lo hago y no me aman y no me reconocen, está bien. No es eso lo que yo, la razón por la cual yo me gasto. Así que sí, hermano, ahora que comenzamos a trabajar en distintos ministerios en la iglesia y hemos podido poner en orden ciertos aspectos y algunos que vienen de camino,
Si te dan gracias cuando des clases de escuela dominical, qué bueno. Si no te dan gracias, qué bueno. Porque yo lo estoy haciendo para el Señor. Y muchas veces no te van a dar gracias ni porque le cuidaste a los hijos, ni porque les diste clase. Son pocas las veces. Y ¿sabes qué? Se los digo de todo corazón. Y incluso cuando se acabe, no lo haga. Pero son pocas las veces que la gente se acerca a los pastores y dice, gracias por pastorear mi alma. Y usted piensa que vamos a caer en depresión. Ay, bendito, nos acercaron y le dieron gracias. Es por el amor de las almas de ellos. No estoy buscando acciones de gracia de nadie. Pero así pasa con muchos ministerios. Los que limpian. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al que limpia, a los que limpian y le decimos, gracias porque este lugar está limpio, gracias a tus manos, que Dios las ha usado para que podamos estar aquí? Gracias porque hoy podemos escuchar bien, porque hay gente en el sonido que está haciendo que esto sea más agradable para yo poder escuchar y que mi garganta no se queme. Gracias porque yo puedo ver los versículos mientras estoy predicando, las canciones mientras estoy cantando, las frases mientras se está llevando la predicación, porque hay alguien detrás de eso, hermano. Y cuántas veces se nos olvida a nosotros dar gracias, pero yo les quiero decir a cada servidor, esa no debe ser la razón por la que usted haga nada aquí en la iglesia. Usted lo hace para la gloria del Señor, para el nombre del Señor sea exaltado y para que la iglesia y las almas sean edificadas. Esa es la razón. No se desanime si no recibe gracia, velo como un trato de Dios para tratar con tu orgullo, para tratar con tu ego, para que cada día te parezcas más a el Señor Jesús. Tenemos que entender esto, iglesia. Estamos muy absorbidos de nosotros mismos, que queremos reconocimiento por todo. Estamos tan llenos de nosotros y tan llenos de egos y tan llenos de competitividad que queremos reconocimiento por todo. Otra evidencia de un ministro del Señor, como lo era el apóstol Pablo, era que era un hombre honrado. La honradez debe caracterizar a un siervo de Dios y sobre todo a un ministro del Señor. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante. Algunos de ustedes, pero admitiendo esto, que yo ya no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Es decir, ustedes piensan que yo los engañé a ustedes. Ustedes piensan que yo utilicé mi astucia para sacarle algo de ustedes. Pero eso no fue lo que yo hice. Versículo 17. Al contrario, ¿acaso os he engañado a alguno de los que he enviado a vosotros? Les envié a Tito y les envié a otro hermano para que ustedes no estén pensando de que yo me quise aprovechar de ustedes y engañarlo. Les voy a decir un chisme, yo sé que a ustedes no les gusta esto, pero en la iglesia de Corintio había un problema y era que los hermanos estaban acusando a Pablo. Hermano, qué difícil debe ser esto para un pastor, de que Pablo, cuando pidió la ofrenda para los de Jerusalén, Pablo partió eso y se llevó una mesada para él y no le dio realmente lo que le correspondía a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo dice, yo he actuado con ustedes en honradez. Tanto fue así que yo no fui el que fui a recoger la ofrenda. Yo le envié a Tito y yo le envié a un hermano para que ustedes no digan que yo los engañé a ustedes pidiéndole dinero para yo robarle dinero a ustedes. Hermano, esa iglesia de Corinto era tremenda, ¿ok? Y estamos hablando de una iglesia del Señor donde allá había creyentes. Pero hermano, los creyentes también tienen problemas de chisme, ¿usted lo sabía? Los creyentes también tienen problemas de difamar al otro. Y ese problemita estaba en la iglesia de Corintio, donde estaban tratando de poner a tela de juicio la honradez y la integridad del apóstol Pablo. Y Pablo dice, yo he estado entre ustedes con un corazón desinteresado, preocupado por sus almas, queriendo trabajar en ministrar a la persona de Jesús. ¿Y ustedes salen con esto? Iglesia, la honradez
es una característica no negociable en un verdadero hombre de Dios. La honradez no es negociable. La falta de honradez te descalifica del ministerio. La falta de honradez te descalifica de poder ministrar a otros. Y Pablo dice, yo he sido honrado entre ustedes. Otra evidencia es el temor reverente, versículo 19 al versículo 21. Yo he estado entre ustedes con temor reverente. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? No, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Pablo dice, yo ministro, yo hablo, yo enseño delante de Dios de parte de Cristo. Delante de Dios en Cristo yo estoy hablando. Ese es el temor reverente a la predicación. Estábamos poniendo unas mesas aquí el día viernes, preparándolo, y está un hermano con nosotros, dos hermanos con nosotros. Un hermano se para aquí y dice, wow, predicar aquí se debe sentir feo, difícil. Y el otro hermano le dice, hermano, a un vacío, si lo hiciese, debe crear el mismo temor si hubiera gente, porque lo estás haciendo delante de Dios. Ese debe ser el mayor temor de un predicador. No la gente que está al frente, es delante de quien tú predicas. Tú predicas delante de Dios. Tú pastoreas delante de Dios. Tú enseñas delante de Dios. No importa el ministerio que puedas estar sirviendo en la iglesia, si es de limpieza, si es de sonido, si es de ujier, cualquiera sea el trabajo ministerial, es delante de Dios que lo hace. Y lo estás haciendo para el Señor. Sea que limpies, sea que prediques, sea que ores, sea que hagas lo que hagas, lo estás haciendo con temor reverente delante de Dios. Otra marca es la edificación, otra evidencia que podemos ver en un ministro de Dios como el apóstol Pablo, es que todo lo que hacía lo buscaba para edificar a la iglesia. Y todo, dice, muy amados, para vuestra edificación. Lo hago delante de Dios, pero lo hago para edificarlos a ustedes. Yo quiero que ustedes puedan cada día crecer como un edificio en el cual primero se limpia el terreno, se busca la piedra angular, luego se le pone en esa piedra angular el fundamento, luego se edifica sobre ese fundamento. Pablo dice, eso es lo que yo estoy buscando de ustedes. El terreno se prepara por el Espíritu Santo que me muestra la piedra angular que es Cristo para traer el fundamento establecido por los apóstoles que es Cristo mismo, para que a través de eso nosotros podamos sobreedificar en ese fundamento el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles y los profetas, que no es otra cosa que Cristo mismo, para ser un edificio para la gloria de Dios. No hecho de manos de hombre, sino un edificio espiritual que podamos parecernos a su Hijo. Ahora Pablo termina luego de mostrar las evidencias de un apóstol genuino. Pablo termina mostrándole temores y preocupaciones que él tenía para con la iglesia de Corinto. Y como todo pastor tiene preocupaciones, como todo pastor y ministro de Dios tiene ciertos temores en que cosas puedan ocurrir, yo creo que lo que resumió aquí el apóstol Pablo son temores que todo pastor debe tener siempre en alerta y nunca dar por sentado de que esto no va a pasar, sino cuidar, porque estas cosas van a pasar, estaban pasando en el tiempo de Pablo, van a pasar en el tiempo presente, y Pablo está dejando claro, cuídense de estas cosas, porque yo me temo que cuando yo vaya a ustedes, yo me encuentre estas cosas entre vosotros, y en vez de yo llegar y profundizar cada vez más en Cristo, su palabra, y mostrarle las glorias de Cristo, yo tenga que perder tiempo trayendo disciplina y corrigiendo, y entonces terminen ustedes enojados conmigo y teniendo una falsa perspectiva de mí porque tuve que llegar a traer corrección.
¿Cuáles eran los temores del apóstol Pablo? Los vemos en los versículos 20. Que cuando me encuentre con vosotros, cuando yo llegue allí, yo encuentre esto en la iglesia. 1, pleitos. Pablo no tenía problema, o no tenía temor de que cuando vaya a la iglesia hubieran problemas doctrinales. Porque aquella iglesia no tenía problemas de doctrina. Aquella iglesia tenía problemas de carácter. Así que Pablo dice, cuando yo me encuentre con ustedes, yo me temo que llegue allí y lo que haya sea peleas entre ustedes. Peleas y conflictos en la iglesia. Yo me puedo unir a la voz del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, y decirle lo mismo, iglesia sin paredes. Yo no me temo de que alguno aquí se extravíe tanto en una falsa doctrina saliendo desde este púlpito, porque probablemente no pase. Probablemente no pase y oramos que así no sea, porque somos falibles. Pero esa no es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación es que yo sé que de aquí, uno de los grandes problemas que puede ocurrir, de aquí y de cualquier iglesia que yo esté predicando, pero soy el pastor de esta iglesia, es que haya pleitos entre ustedes, entre nosotros, que hayan peleas entre nosotros. En vez de estar edificándonos en el fundamento de Cristo y creciendo, esté habiendo peleas en medio de la iglesia. Pablo decía, yo me temo a que eso ocurra, que cuando yo llegue a Corintio estén como niños berrinchudos, este fue, el otro fue, este hizo, el otro no hizo, y estén peleando entre ustedes. Dice, yo no quiero perder tiempo diciendo, les pido y les ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir entre vosotros. Yo quiero llegar a ustedes para edificarlos, no para estar perdiendo tiempo en correcciones. Iglesia, cuidémonos de esto. Cuidémonos de estar buscando lo nuestro por encima de la edificación de los hermanos, porque esto crea pleitos. Y no hay nada más horrible, y no hay nada que dañe más una iglesia, y no hay nada más que dañe el evangelismo en esa iglesia, y que las personas puedan llegar a esa iglesia, que cuando lleguen a la iglesia, en vez de encontrar paz, armonía, gozo en el Espíritu, salvación, encuentre peleas infernales en medio de los hermanos. Eso es horrible. Si el mundo hay pelea, pues yo fui a la iglesia porque yo quería escuchar al Señor. ¿Y tú sabes lo que yo me encontré en medio de ellos? Peleando. ¿Cómo daña la imagen del Señor? No la suya. Porque cuando la suya es dañada, es la del Señor la que realmente es dañada. Cuando tu testimonio es tirado por el piso, es el testimonio del Señor el que es dañado. Mira lo segundo que Pablo tenía preocupación y tenía temor que ocurriera cuando llegara, que hubiera celos entre los hermanos. Ay, pero pastor, parece que Pablo está hablando que iba a ir a casa de la comadre mía. No, está hablando en la iglesia. Estos asuntos no tenía problema que fue en casa de la comadre cuando la visite. Es que cuando visite la iglesia se encuentre con eso. En la iglesia se dan celos. Celos se refiere a una persona caliente, apasionada por algo que no tiene o desea tener. Generalmente es traducido como envidia extrema, descontrolada. Cuidémonos, iglesia, de que caigamos en esta trampa del celo. Ah, mira, fulano lo pusieron a hacer tal cosa. ¿Cuánto tiempo lleva en la iglesia él? ¿Y cuánto tiempo tú llevas en la iglesia? Mire, lo pusieron a hacer algo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Celos. Y los celos provienen del infierno, no provienen del Espíritu. Si tú quieres trabajar con el hermanito que lleva menos tiempo y ya está trabajando, enróllate las mangas, dobla las rodillas y ponte a trabajar para el reino de Dios. No esté mirando lo que los demás puedan estar haciendo y yo no estoy haciendo. Guardémonos del celo.
los celos provienen del infierno. Los celos no provienen de Dios. Santiago lo dice claramente: cuando hay entre vosotros celos amargos, provienen del mismo Satanás. Tercero, enojos. Una persona infeliz, Pablo decía: yo no quisiera llegar, y cuando yo llegue a vosotros, Corintios, verlos con cara enturunado. Boricua sabe lo que estoy hablando del enturunamiento. Turunao. Dice: ¿qué le pasa a este? Yo no le he hecho nada a esa persona y me está mirando enojado. Son de los que tú le dices: hermano, Dios te bendiga, buenos días. De bueno no tiene nada. Ese tipo de personas. Estamos hablando en la iglesia, hermano, de que se encuentren. Pablo dice: yo no quiero encontrarme con esto. Yo no quiero encontrarme con estas rivalidades. Es lo cuarto que él utiliza: rivalidades entre ustedes, competencias entre ustedes, ambiciones egoístas, odio, porque difieren en estas cosas, en rivalidades. La iglesia del Señor está hoy dividida en Norteamérica por rivalidades políticas. Los demócratas en la iglesia y los republicanos en la iglesia, literalmente en Estados Unidos hay una división enorme en medio de la iglesia del Señor. Yo soy de Biden, yo soy de Trump. Divisiones en las iglesias. Rivalidades entre hermanos. Hermanos, hay gente que tiene rivalidades no solamente por la política, tiene rivalidades hasta por asuntos de juegos de fútbol o de baloncesto. Allá en el contexto donde estábamos, había rivalidades fuertísimas en el asunto del fútbol. Entre los que eran Real Madrid y los que eran Barcelona. Y habían equipos, y cuando yo llegué inicialmente me dijeron: ¿y de qué equipo tú eres? Yo digo: yo no veo fútbol, gloria a Dios. ¿El Barcelona o el Real Madrid? ¿Messi o Cristiano? Tú sabes que solo tenemos en medio de la iglesia rivalidades. No es que podamos diferir en medio de esto y hablar de por qué, pero que hayan pleitos y rivalidades por eso. Eso habla de la carne. No habla del espíritu, eso lo hace la carne, el orgullo humano, no el espíritu. Difamaciones, número 5, difamar es hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien a sus espaldas, eso es difamar a alguien. Si tú no estás dispuesto a decírselo en su cara, en el buen sentido de la palabra, no con orgullo, pero yendo a donde esa persona, hermano, se supone que tú no lo hables con nadie, porque eso es difamar. Si yo tengo que decirte algo, te lo voy a decir de frente. Y si tú tienes que decirle algo a las personas, se lo tienes que decir de frente, porque si no estás difamándolo. Nada de lo que usted le diga a otros, usted ya no se lo debió haber dicho ya a esa persona. Porque de otra manera, si tú no se lo dices a esa persona, lo estás difamando. Estás hablando a sus espaldas y no le estás diciendo a la persona el asunto que pueda tener con esa persona. Así que debemos acercarnos y guardarnos de difamarnos, decir cosas que no son. Si tenemos dudas de cosas, preguntemos. Oye, hermano, yo he visto que cada vez que yo paso por tu lado, tú como que te vas para allá, probablemente estés distraído, o es que tú no quieres hablar conmigo. Pero díselo a esa persona. No lo difames y vaya donde el otro hermano a decirle: ¿sabes qué? Cada vez que yo paso por ahí, fulanito se vira y se va. Yo no sé, este fulanito es medio orgulloso. Y él ni cuenta se ha dado que tú le has pasado por el lado, probablemente. Y si tienes dudas, acércate, pregunta. Háblalo, no lo difames, porque estás dañando el testimonio de ese hermano. Utiliza otra palabra y está muy ligada a la difamación, y es el chisme. Es hablar mal
o una mentira a alguien. Pero ¿sabe lo triste del chisme? Que tiene un corte de piedad. El chisme siempre tiene un corte de piedad. Viene disfrazado de piedad. Hermanito, mira, yo te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Es solamente para que nosotros oremos. Mira, fulana de tal está haciendo tal y tal y tal y cual cosa. Y fulano hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. ¿Tú sabes qué pasa? Que usted ni va a orar por eso. Y fulana no se va a arreglar. Ve donde esa persona directamente y trae este asunto. Guárdate del chisme. Iglesia, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia de Corintios y escuche lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia de Ciparedes. Guárdate del chisme y de la difamación. Parece que el pastor escuchó algo por ahí. Yo no he escuchado nada. Se los aseguro que no he escuchado nada, ¿ok? Y el día en que escuche algo, yo hago una reunión de miembros y llamo a la persona y la paro ahí al frente. Si antes no he tenido la oportunidad de hablar con él y he hablado con él y no se quiere arrepentir, lo traemos todo como asamblea. Así se corta esta mala hierba de raíz. El chisme tú no le puedes tener piedad. Tienes que cortarlo de una manera rápida. Número 7, la arrogancia, orgullo inflado. Que cuando llegara a ese lugar había gente orgullosa, donde no le puedes traer nada porque todo lo sabe. Y por último, desórdenes, rebelión desenfrenada, vivir abiertamente en la carne. No me importa lo que la Biblia dice, no me importa lo que la iglesia dice, no me importa lo que los hermanos me dicen, yo hago como mi vida lo que yo quiera. Desórdenes. Ese temor cargaba el apóstol Pablo. Pero ¿sabes cuál era su mayor dolor? Era esas cosas que podían ocurrir espirituales, pero su mayor dolor es cuando Pablo se enteraba o podía enterarse de que estas personas querían continuar de esta manera. Mira cómo dice el versículo 22, perdón. Perdón. Sí, terminamos el 21. Terminamos en el 21. El final del versículo 21 dice entonces, y quizás tenga que llorar, que cuando me humille, ahí está, que cuando vuelva me humille a Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Ese es el mayor dolor de un ministro de Dios, es saber que esa persona continúa haciendo su pecado y no se quiere arrepentir, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia. Es cuando usted tiene a ese dolor y ese sufrimiento por ese ser querido y por esa persona que usted ama y que no quisiera verlo ahí. Que usted ha llorado, puede identificarse con el sentir pastoral de Pablo por ese hijo que se va de su casa, que está en las drogas. Y que usted sabe que su vida está al borde del infierno. Y usted clama y llora por él, ver a su hija rebelde o a su hijo rebelde, entregado a la inmoralidad, entregado a la inmundicia, entregado a la fornicación. Y usted está clamando por ese hijo porque le duele y sabe cómo va a terminar esa persona. Ese era el dolor de Pablo. Dolor del alma. Usted conoce ese dolor, iglesia. Dolor del alma. Hay dolores físicos que se pueden aguantar, pero el dolor del alma no tiene sanidad con una pastilla o analgésico. El dolor del alma solamente puede descargar ese dolor incomprensible a veces por otro delante de la presencia del Señor y clamar y orar y llorar, como dice Pablo, llorar por causa del dolor de ver las vidas siendo afectadas por el pecado. ¿Qué podemos aprender de estos textos, iglesia? Número 1, los creyentes tenemos muchas veces que defendernos cuando nos toque defender, pero hagámoslo con intenciones correctas.
buscando la gloria, la motivación del Señor y no en nuestra carne. Número 2, si nosotros somos llamados a servir y si verdaderamente amamos a aquellos que estamos sirviendo, gastémonos para ellos. Gástate para la iglesia. Gástate para el Señor y su reino. Gástate para su gloria. 3, cuando tengamos temores de ser rechazados, muchas veces ingratitud, cuando servimos en la iglesia a la esposa de Cristo, sigue amándola por la única razón que Dios la ama. Sigue amando a la iglesia por la única razón que Dios la ama, como te amó a ti, como nos ama a nosotros. 4, hay satisfacción cuando uno sirve a Cristo y Dios nos humilla. Porque cuando Dios nos humilla, Él busca nuestro bien. Cuando el hombre te humilla, no. Pero cuando Dios te humilla, el salmista lo pudo entender y él dijo, bueno me es haber sido humillado para que conozca y obedezca tus estatutos. Esto es algo bueno para mi alma. Y por último, si tú estás aquí sin Cristo, yo oro al Señor que puedas experimentar la salvación del amor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, que no era otra cosa, reflejo del amor de Cristo por su iglesia, que nos amó cuando éramos pecadores, que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el amor de Cristo por aquellos que confían en Él. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Y dice la palabra del Señor que serás salvo, que puedas tener sentido lo que acabas de escuchar a través de estos textos en el día de hoy y puedas confiar en el único que puede salvarte de tus pecados y echarlos al mar para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa mañana donde nos retas, nos confrontas con tu palabra, nos enseña, nos redarguyes, nos edificas. Y queremos, Señor, ser esta iglesia que anhelaba el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, una iglesia que viva para ti. Que podamos evidenciar estas características de Pablo, pero a la misma vez podamos estar alertas de los temores que tenía Pablo. Temores muy reales en el cual ninguno de los que estamos en este lugar estamos exentos de caer en ellos. Guárdanos, Señor, de caer como iglesia en pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Padre, y si lo hemos hecho, lo estamos haciendo, te queremos pedir perdón como iglesia. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, porque esto, Señor, no trae gloria a tu nombre. Límpianos, Señor, en tu evangelio y permítenos llorar cuando veamos ese pecado en nuestras vidas y arrepentirnos. Y permítenos, Señor, antes de hablar y de criticar y de señalar y de difamar, Señor, que primeramente hayamos, como el apóstol Pablo, orado por eso y llorado por eso al ver la apatía, al ver el rechazo, al ver la incredulidad en su iglesia. Te rogamos que tú pongas ese peso sobre nosotros, el peso de ver una iglesia apática y nos lleve a tu presencia a clamar por un avivamiento y un despertar en nuestras vidas. Gracias, gracias en Cristo tu Hijo. Amén, amén. Vamos a tener